Muy buenas, habitantes del ático, bienvenidos una semana más a este rincón donde el cine nos enfrenta a nuestras propias sombras. Este es el vídeo especial del domingo para la comunidad, dedicado con todo el respeto y el cariño a la usuaria Nekane 4585. Gracias por tu sensibilidad, por tu apoyo constante y por compartir este espacio con nosotros. La última vez surcamos la ciudad herida de El Cuervo, entre la lluvia, la pérdida y la venganza. Fue un viaje emocional, cargado de tragedia y belleza. Pero hoy vamos a bajar aún más, vamos a hundirnos en el barro de la historia, en un crimen real, en la miseria disfrazada de rutina. No hay cuervos en esta historia, solo tierra, engaño y muerte. Y lo peor, todo ocurrió. Aquí no hay estética gótica ni banda sonora desgarradora. Hay silencio, hay pueblo, hay crímenes que se tapan con tierra y reputación. Hay un asesino que no se esconde en la oscuridad, sino que se pasea entre los vecinos con una sonrisa y un acento extranjero. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos a El Ático de Belayud. Hoy analizamos El Huerto del Francés, 1978, dirigida por Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy. La película parte de un hecho real, los llamados crímenes del Huerto del Francés, que sacudieron a la sociedad sevillana de principios del siglo XXI. Una historia que mezcla codicia, manipulación, psicología del asesino y la hipocresía de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado mientras haya dinero y apariencias de por medio. La película nos sitúa en Peñaflor, un pequeño pueblo donde Gastón de Peralta, un supuesto médico francés interpretado por José Lifante, regenta un negocio rural mientras seduce, manipula y asesina a hombres para robarles. Lo más inquietante es la frialdad con la que actúa. Educado, correcto, refinado y completamente letal. La narración es sobria, directa, sin efectismos. Jacinto Molina construye un relato seco, casi documental, donde lo terrorífico está en los silencios, en los rostros de los vecinos, en esa calma tensa que cubre todo como una manta vieja. Y es que El Huerto del Francés no es una película de terror convencional, es un thriller costumbrista, con alma de crónica negra. Su horror no viene del más allá, sino del interior mismo de una sociedad enferma. Visualmente, el film se aleja de la estética de otros títulos de Naschy. Aquí no hay monstruos clásicos ni castillos embrujados. Todo ocurre a plena luz del día. Entre patios blancos, caminos de tierra, tabernas y miradas. El horror, aquí, se camufla entre lo cotidiano. Y es precisamente eso lo que hace que duela. Sabemos que fue real, que esos crímenes sucedieron, que alguien, como Gastón de Peralta, existió, que engañó, embaucó y mató a sangre fría, y que lo hizo durante años sin que nadie lo detuviera. Porque era extranjero, sí, pero también porque tenía dinero. Y porque la justicia, como bien sugiere la película, solo actúa cuando la presión pública es insoportable. Uno de los aspectos más perturbadores del film es su retrato del entorno. El pueblo entero parece cómplice, aunque sea por omisión. Las habladurías están, las sospechas también, pero nadie se atreve a señalarlo directamente. El miedo al qué dirán, al extranjero, a perder algo de posición social, lo paraliza todo. El Huerto del Francés nos muestra una España gris, donde el crimen se tolera si se disimula bien. La interpretación de Lifante es escalofriante. Con un rostro amable y una voz tranquila, construye un personaje siniestro,
sin necesidad de gritos ni aspavientos. Es el depredador perfecto porque se camufla en la civilización, porque sabe cuándo mirar, cuándo callar, cuándo prometer. Nashi, que también aparece en el film en un papel secundario, demuestra aquí su habilidad para contar historias crudas desde el minimalismo. El ritmo es lento, sí, pero deliberado. Cada escena pesa, cada conversación es un paso más hacia el abismo. No busca entretener, busca remover, y lo consigue. A nivel técnico, destaca el uso de escenarios reales y la apuesta por una iluminación naturalista. Todo contribuye a esa sensación de esto pudo haber pasado en mi pueblo. Porque sí, El huerto del francés habla de un crimen concreto, pero también de todos los crímenes silenciosos que ocurren en pueblos donde todos se conocen, pero nadie dice nada. Y hay algo más. Esta película no solo cuenta una historia, también denuncia. Denuncia el clasismo, la misoginia, el desprecio por la vida del otro. Nos dice que no hacen falta asesinos enmascarados para sembrar el terror. Basta con un hombre sin alma y un pueblo que no se atreva a enfrentarlo. El huerto del francés es incómoda, es austera, es real, y eso la convierte en una de las películas más extrañas e inquietantes del cine español de los 70, porque no necesita inventar el horror, solo mostrarlo. Y eso, a veces, es mucho más difícil. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te ha sacudido por dentro, si te ha recordado que a veces el peor monstruo no lleva máscara ni garras, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este análisis. Aquí, en el ático de Belayud, seguimos desenterrando las verdades que el tiempo quiso ocultar.